Hola, buenos días, amada iglesia. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor y hoy, como todos los domingos, pero no por costumbre, ni por memoria, ni por tradición, estamos aquí juntos, reunidos con gozo, con alegría, con canción, con danza, con panderos si lo tenemos en la casa, con palmas, con grito de júbilo si lo vemos necesario y si sale y fluye de nuestro corazón con sinceridad, para traer al Señor alabanza y para traer al Señor adoración. A veces las cosas del mundo, la vanagloria del mundo, las cosas de la tierra, los duros trabajos de Egipto, como solemos decir, nos apartan de los tiempos con el Señor. Y a veces nos volvemos de verdad como de tradición y nos volvemos de verdad como domingueros y de pronto no dejamos que se libere nuestro corazón, que se libere nuestra gratitud, que se libere nuestro amor para que, como lo hemos aprendido tantas veces, fluya como fragante olor, como aroma agradable delante de la presencia de Dios cada oración que salga de nuestra boca, cada canción, cada acorde que salga de los instrumentos. Por eso hoy, iglesia, quiero pedirles que dispongan su corazón, que despejen su mente, que se despojen de toda ocupación, de toda cosa que les pueda separar del amor de Dios, que les pueda separar de este tiempo de adoración y de este tiempo de alabanza, de este tiempo de palabra que el Señor trae fresca para nosotros, como la fresca mañana, como el aroma de las flores, como el aroma de una deliciosa comida recién servida y recién preparada. Hoy quise empezar con una historia de Anthony de Melo, que seguramente habrá recorrido la tierra y muchas versiones y muchas aplicaciones y muchas reflexiones habrán surgido de ella. Pero me parece importante porque a veces o nosotros mismos o las demás personas o el mundo en sí nos aplacan, nos apabullan, nos minimizan y no nos permiten descubrir eso que el Señor sembró adentro de nosotros y que debe fluir con poder, con autoridad, con victoria, con majestad aún, porque somos la más preciosa creación de nuestro Dios en el cielo, a la que le dedicó su amor, a la que le dio los mejores ingredientes, las mejores capacidades, las mayores bendiciones. Es usted y soy yo, la creación más amada, más cuidada y más delicadamente hecha, pero también con mayor poder, elaborados por nuestro Dios. Dice Anthony de Melo que un día, paseando un granjero, se encontró un huevo de águila y lo llevó a su corral de gallinas. Lo colocó en el nido de una gallina del corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Y aunque era un águila real, vivió así, como si fuera una gallina más del corral. Durante este tiempo, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos para comer, piaba y cacareaba, incluso sacudía las alas y volaba unos poquitos metros por el aire, al igual que los pollos y las gallinas. Después de todo, ¿no es así como había que volar un polluelo? En la granja recibió calor y cariño y aprendió muchas cosas. Aprendió de los pollos y de las gallinas, que son muy quejosas, a quejarse todo el tiempo, pero no le gustó. ¿Quién va por la vida así? Ha de resultar insoportable de aguantar. No quiso adoptar esa manera de ser. Aprendió del gallo a actuar como un ser tirano y celoso, altanero, pero tampoco le gustó. Mejor olvidarlo. Quiso aprender del cerdo, pero le pareció demasiado sucio y desordenado. Pensó que había que cuidar más la imagen a dar. Luego se fijó en el burro a ver si podía aprender algo de él, pero le pareció muy indeciso y demasiado terco. Así, seguro que se le escaparían muchas oportunidades en la vida. También quiso aprender de la vaca, pero no le gustó su forma de estar en la vida simple, indiferente a la realidad que le rodeara,
como pensando siempre que el otro prado que anda más allá parece más verde. ¿Cómo poder ser feliz creyendo siempre que lo mejor está lejos, como al otro lado? De los loros empezó a aprender a decir cosas, pero llegó a la conclusión de que son demasiado chismosos y haciendo lo que ellos, al señalar a alguien con su dedo para acusarle, observó que siempre había 3 dedos de su mano que le señalaban a él. Miró al buitre, pero enseguida le desagradó su manera ventajosa de estar en la vida, siempre tan carroñero, queriéndose aprovechar de los descuidos ajenos. ¡Qué mezquindad! Él no quería ser así. Luego le llamó la atención un pavo que conoció sacando pecho, pero siempre cauteloso, y como cuestionándolo todo. ¡Qué rollo! No, él quería hacer en la vida algo diferente. ¿Por qué no algo importante? Un día el aguilucho divisó muy por encima de él, en el limpio cielo, una magnífica ave que volaba, elegante, majestuosa, por entre las corrientes de aire, como flotando en las nubes del cielo, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La cría de águila la miraba asombrada hacia arriba, le parecía algo tan espléndido aquello de volar, y preguntó a una gallina que estaba junto a ella: ¿qué es? Es el águila, el rey de las aves, respondió la gallina. ¡Qué belleza! ¿Cómo me gustaría a mí volar así? No pienses en ello, le dijo la gallina, añadiendo: tú y yo somos diferentes a ella. De manera que el águila no volvió a pensar en ello. Siguió creyendo que era una gallina de corral. No sé si usted tiene algo que aprender de todo esto. La verdad es una versión diferente a la original de Anthony de Melo, pero es una versión que también nos permite analizar cómo desde que somos muy pequeñitos, polluelitos, de pronto colocados en un lugar en donde de pronto no era nuestra idea o hubiéramos querido estar en un hogar de pronto de mayor dinero o comodidad, de pronto un hogar más tranquilo, más feliz. No sé, ¿qué piense usted? De pronto no su hogar, de pronto su trabajo, de pronto no su trabajo, de pronto su iglesia. Quizá usted quisiera otras cosas y mira de un lado para el otro como lo hacía este polluelito y miraba como cada uno tenía algunas cosas que podía aprender, pero también muchas de ellas que había que desechar. Usted y yo sabemos que la palabra del Señor dice que hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero el centro de esta historia y el fundamento para el cual de pronto lo escribió quien originalmente la hizo es eso de saber por qué siempre estamos mirando a los demás, por qué siempre estamos viendo la majestad, la inteligencia, la sabiduría, la gracia, el poder de otros, y nosotros que somos la creación más perfecta llamada de Dios nos sentimos como polluelos cuando en realidad somos majestuosas águilas, y porque quizá otros nos dicen que solamente eso podemos ser y que esto quizá no es para nosotros, nos lo creemos y podemos pasar el resto de la vida siendo águilas en medio de un corral, pero sin extendernos como lo que somos, porque otros condicionan lo que nosotros somos o queremos ser. Quise empezar con esta historia porque nosotros solemos cantar una canción muy muy viejita en la cual le decimos: Señor, hazme un radical, hazme como un águila, hazme volar como las águilas, pero además úsame para que otros también puedan encontrar esa águila, esa majestuosa ave que tú diseñaste en nuestro interior, para que por encima de tormentas, de problemas y de dificultades volemos y fluyamos sin dejar que nada ni nadie nos acongoje o nos aleje de la esencia por la cual y para la cual y con la cual tú nos diseñaste. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor, en que aún la historia escrita por un hombre, Señor, de alguna manera es usada por ti para recordarnos cuán importantes somos para ti, Señor. Cuánto tenemos por hacer, cuántas personas aún están allá afuera esperando ser alcanzadas, y que no seamos nosotros los que los desanimemos, sino que al contrario, animándonos a nosotros mismos, reconociendo lo que somos en Cristo Jesús, podamos también alcanzar a otros y darles una vida diferente. Quizá usted piense que lo que usted hace es tan poquito y tan pequeñito, pero si todos nos juntáramos y todos tuviéramos la visión de Dios
en nuestra mirada, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, con seguridad, muchos, millones ojalá, se podrían acercar al Dios verdadero y tener la vida que a veces usted y yo tampoco tenemos porque nos hemos acostumbrado y porque no hemos permitido que el Señor haga de nosotros esos radicales, que no nos conformamos, que nos retamos cada día, que nos remontamos sobre las dificultades, que vamos allí en alto, allí en las alturas a buscarte a ti, para que las circunstancias y para que las tormentas se hagan mucho más pequeñitas y desaparezcan delante de nuestros ojos. Dígale al Señor: Señor, hazme un radical. De las cosas viejas, cuando las águilas tienen que cambiar y renovar sus picos y sus garras, cuando saben que han envejecido
cueste, puede que me duela, Señor, pero ya ni siquiera tengo garritas afiladas, Señor, porque ya me volví como un pollito que siente que no tiene la posibilidad de encontrar algo diferente a lo que por ahora vivo. Dígale, Señor, me he olvidado de evangelizar, me he olvidado de decirle, Señor, dame la caña para pescar a aquellos, Señor, aquellos que esperan allá afuera y que tú quieres que yo vaya por ellos y usarme, Señor, para alcanzarlos a ti. Pero ya se me olvidó, Señor, ya nunca más te volví a decir, dame la caña de pescar. Dígale, Señor, quizá porque el pecado se ha enseñoreado sobre mí, quizá porque no he levantado mis ojos al cielo y te he dicho, Señor, quítame los ojos de pecar, dame entrega, dame visión, dame pasión, Señor. Quizá porque ya todo eso ha desaparecido de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu, hasta de mi vocabulario. Vamos otra vez a cantarle al Señor, y a decirle, Señor, haznos radicales, danos esa caña otra vez, vamos a salir y vamos a pescar. Si seamos un eslabón pequeñito, Señor, será una cadena, Padre, en la que nosotros seamos esa partecita que junto a los demás estamos alcanzando a otros, pero primero entendiendo que no somos todos, que somos águilas. No se le olvide nunca que es águila y no un pollito. No se le olvide que aunque a veces nos toca esperar, no tenemos que esperar toda la vida para que al final, cuando vayamos a la presencia de Dios, Él nos diga: te llené de tanto poder, tenía tanta pasión para hacer en ti arder tu corazón por amor a mí, tenías tantas posibilidades para hacer increíbles cosas en el mundo, pero siempre te creíste un pollito. Por eso esta canción, que también es tan viejita, nos recuerda que aunque es difícil esperar, el Señor siempre ha sido fiel, siempre nos ha sostenido, siempre llega a tiempo y siempre el Señor tiene un propósito y un plan, aún en la misma espera. En Habacuc, que también es un pasaje que seguro usted y yo hemos leído muchas veces, en Habacuc 2, el Señor dice algo como esto que le voy a leer en este momento.
Habacuc, capítulo 2. Mira lo que dice Habacuc al Señor. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Parece un poquito desafiante. Aquí me quedo paradito. Seguiré haciendo guardia. Afirmado mi pie sobre la fortaleza y voy a velar y a estar muy atento a ver qué se me va a decir. Y el Señor le dice en el versículo 2, dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un poco de tiempo, mas se apresurará el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Se ha perdido la esperanza. Si le parece que ya ha pasado demasiado tiempo y prefiere seguir como un pollito, mirando a todos los demás a ver a quién imita, levante sus ojitos al cielo, remóntese sobre las alturas, extienda sus alas y dígale: Señor, si puedo subir hasta ti, al monte en donde tú estás cuando oro, Señor, y desde allí tú me dices: escribe la visión y espérala, porque aunque tardar, espérala, porque seguro vendrá, seguro llegará. Dígale: Señor, voy a esperar en ti, aunque sea difícil, aunque para mi mente y mi razón sea demasiado loco, pero mi corazón sabe que puede esperar y confiar en ti. Dígaselo al Señor con esta canción desde su corazón. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Una vez más, dígame: esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no. Mi mente dice no. No es posible. No es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Me has sostenido. Dígale: Señor, lo esperaré. Y esperaré pacientemente, aunque la duda
asuntos, todo empezó a ser así. Cuando empecé a ser terca, necia, como dice tu palabra, sabia en mi propia opinión, Señor, empecé a apartarme de la verdad. Empecé a ver que las cosas no funcionaban. Empecé a ver, Señor, que como que me estancaba, como que no fluía, como que me quedaba en la tierra, Señor, como que tenía pies de cemento y me quedaba ahí sin poderme mover. Por eso hoy, Señor, quiero decirte que aunque mi mente no lo crea, mi corazón tiene claro que tú me levantarás, Señor, que tú me elevarás en medio de las circunstancias, que tú alivianas mi carga, Señor, y que solamente tengo que volverme a ti, Señor. Tengo que confiar en tu providencia y tengo que saber que tú estás en control. Con paciencia, dice tu palabra, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y me hizo salir del pozo de la desesperación. Hizo mis pies como de siervas, extendió mis alas como las águilas. Y el Señor es tu amor, es tu misericordia, es tu inmenso amor el que hace que mi vida se transforme de un momento al otro, que yo me perdone, que yo me quite las vendas de los ojos y que sepa, Señor, que mi victoria, mi galardón eres tú, que en lo que he de invertir y gastar mi vida es en ti, porque dice el amor máximo. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, dígale, mi máximo amor, Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi gran galardón, fuego interior, fuego interior, entrega total, mi agua y mi mi pan, entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré.
mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. Qué lindo que se escucha que Él es mi Rey. Y si Él es mi Rey, yo vivo en un reino y yo tengo un galardón, una investidura de majestad y no soy un pollito. Dígale de verdad al que está a su lado, no eres un pollito, no eres una pollita, eres un águila, eres una majestuosa águila. Y dígale, Señor, y esto lo puedo decir con certeza, porque tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que hace cantar a mi corazón, un Dios que hace brillar su luz en medio de la oscuridad, un Dios que aunque yo ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque con seguridad tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Cuando he desfallecido, cuando estoy allí tendido, Señor, cuando estoy que ya no tengo fuerzas, tú soplas nuevamente aliento de vida sobre mí, porque eres un Dios bueno y porque prometiste que nunca me dejarías y nunca me abandonarías, que irías delante de mí todos los días de la vida. Fue lo último que le dijiste a los apóstoles estando sobre la tierra, que fueran por el mundo haciendo más discípulos, porque Él iría delante todos los días de la vida, porque Él va como poderoso gigante, porque Él es bueno, es fiel, siempre. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, es un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el
Denle un aplauso con su corazón, con su alma, con sus manos a la fidelidad de nuestro Dios, que siempre nos levanta cuando estamos postrados, cuando estamos decaídos y desanimados. Iglesia, Dios les bendiga y sé que la palabra que el Señor tiene para nosotros ahora también va a reforzar esto que el Señor quiso decirnos durante toda la alabanza, y es que vamos a estar arriba, es que no estamos abajo, es que vamos a estar con Él y que Él siempre estará con nosotros. Dios les bendiga. Y bueno, ahora antes de irnos a la palabra, también hay algo más que celebrar. Y es bonito saber que celebramos nuestros años, celebramos cada año que comenzamos nuevamente y que el Señor nos regala hasta el nuevo año para tener su presencia, para tener su mano llevándonos, sustentándonos y caminando con nosotros. Hoy tenemos un cumpleañero, tenemos a Efraín, que estuvo de cumpleaños, no, que está de cumpleaños hoy está de cumpleaños. Así que, pues, Efra, feliz cumpleaños. Es un privilegio y es una alegría para nosotros como iglesia, como hermanos, como pastores, contar contigo, con tu familia completica, los tres sirviéndole al Señor, con la palabra que el Señor nos regala a través tuyo y con la posibilidad de contar contigo en todas las cosas que proyectamos y que planeamos como iglesia. Gracias, Efra, el Señor te bendiga grandemente, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga sobre ti su paz. Que la palabra del Señor, que seguramente desde el vientre de tu madre ya el Señor había dado sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu futuro, se cumpla sin que nada ni nadie pueda estorbar ni pueda interrumpir ese propósito que el Señor tiene sobre tu vida. Te bendecimos desde acá, te mandamos un gran abrazo y nuestras oraciones y nuestras bendiciones desde el cielo y desde el corazón del Padre para tu vida. Feliz cumpleaños, Efra. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Efraín, cumpleaños feliz. Dios te dé la salud, bendiciones también. Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre. Amén. El pueblo dice amén. Feliz cumpleaños. Vamos ahora sí a la palabra, a ese plato precioso que el Señor sirvió en su mesa para usted y para mí. Dios les bendiga. Buenos días para todos, es un privilegio estar aquí con ustedes, es un privilegio poder traer la palabra de Dios. Espero que allí donde estén en sus casas se encuentren bien, se encuentren bendecidos, felices, agradecidos, y dispongámonos para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, para escuchar esa palabra de refrigerio que Dios tiene hoy para nosotros. Quiero que cierre sus ojos, que se disponga a escuchar la palabra de Dios, a aplicarla, a realmente entenderla y a conocer ese mensaje que tiene Dios hoy para nosotros. Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, te doy gracias por la oportunidad de un día más, Señor, de un día más de vida, un día más de salud, Señor, un día más de trabajo, un día más de tus bendiciones, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, Señor, de recibir ese refrigerio que es tu palabra, Señor. Te pido por cada una de las personas que se está congregando en este momento, Señor, con nosotros, así sea de lejos, Señor, pero te pido que como iglesia podamos agradarte a ti, Señor, y podamos entender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Amén y amén. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que creo que para muchos de nosotros ha podido ser repetitivo durante estas últimas semanas. Ya llevamos, no sé, unos 7 meses, casi 8 meses en algo que llamamos la nueva normalidad, en algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Ya ahorita estamos un poco volviendo a lo que éramos antes, pero sabemos que después de esta situación nada va a ser igual, ¿no? En los trabajos muchas empresas se dieron cuenta que sus trabajadores podían hacerlo desde la casa y muchos han tomado la determinación de seguir desde la casa.
En los estudios también, las universidades, los colegios se han dado cuenta que pueden trabajar un tema presencial y virtual. Realmente la oportunidad que nos dio esta pandemia de aprender fue mucha y de hacer cambios en nuestra vida que necesitábamos, pero ya después de 6, 7, 8 meses empezamos a escuchar una frase muy repetitiva, creo yo, en nuestras vidas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, y es estoy cansado o estoy cansada. Y estamos cansados, unos dirán de estar encerrados, otros estarán cansados de estar con las mismas personas todos los días, otros estarán cansados de la situación como tal, de la virtualidad que nos da y nos ha dado esta pandemia, pero estamos cansados. Lo curioso de todo esto es que, pues, a raíz de estar encerrados en casa, no nos ha tocado, por ejemplo, caminar mucho o transportarnos mucho de un lugar a otro. A muchos no nos ha tocado madrugar tanto como lo hacíamos cuando no estábamos en casa, sino que teníamos que ir a un lugar físico a trabajar, pero estamos cansados y tal vez hemos podido dormir más, pero estamos cansados. Y tal vez hemos dejado de estar en este estrés del trancón, del tráfico, del servicio público, de mucha gente, pero estamos cansados. Y no es un cansancio físico, es más un cansancio espiritual, más un cansancio por dentro. Estamos cansados por dentro. Nuestra mente está agotada. También puede que a muchos les haya tocado trabajar de más y eso les genera cansancio en su mente. Escuchamos frases como ya no hay separación entre la oficina y los hijos, ya no hay separación entre la oficina y nuestros familiares, uno se levanta, algunos tendrán una oficina, otros trabajarán en el comedor, pero hay un contacto constante y ya no hay esa separación de espacios como lo había antes. ¿Cómo mantener la salud y la cordura? ¿Cómo cuidarnos del coronavirus? Estar en casa, pero mantener asimismo nuestra mente tranquila, que como muchos y en mi casa a veces lo hemos dicho, nos estamos enloqueciendo. A veces estamos más irascibles, nuestro carácter puede estar un poquito más fuerte y alguien nos puede decir cualquier cosa y ya la chispa se prende y no tenemos cordura, no tenemos esa tranquilidad que tal vez antes tampoco la teníamos, pero esta vez es distinto. Hoy les quiero hablar de eso, del estar cansado, porque no está mal estar cansado, está bien, pero también nos cansamos por algunas razones y quiero compartirles un pasaje en la Biblia. Hoy vamos a estar entre dos pasajes centrales. El primero está en Isaías 40, este es un capítulo de la Biblia extenso, pero sería bien interesante. Vamos a tomar algunos versículos, pero sería interesante que cada uno de ustedes lo leyera en sus casas y meditara sobre este Isaías 40 porque es bien interesante lo que dice ahí. Empecemos por eso. ¿Por qué estamos cansados? Ya sabemos que estamos cansados, ya sabemos y hemos escuchado decir a muchas personas, tal vez a todo el mundo, estamos cansados, hay mucho trabajo, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos cansados? Lo primero es que estamos cansados porque ponemos nuestra esperanza en quien no es. ¿A quién le hemos dado más de la cuenta? ¿Con quién o con qué nos hemos esforzado más de lo que debemos y en nuestras propias fuerzas? Teniendo una esperanza en quien no es o en que no es. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso lo solemos hacer muy seguido. Ponemos la confianza en nuestros papás, ponemos la confianza o la esperanza en nuestro trabajo, nuestro jefe, un compañero, un amigo, pero no nos damos cuenta que la esperanza no debe estar en ellos, sino que nuestra esperanza debe estar en Dios. En Isaías 40, en el versículo 6, dice: una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. El versículo 7 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Ponemos nuestra esperanza en quien no es. Y muy clarito lo dice aquí Dios y nos dice que los seres humanos son como la hierba, que se seca, y como las flores que se marchitan. Pero que su palabra permanece para siempre. ¿Por qué confiamos más en la palabra que nos da una persona? En una persona que nos dice, tranquilo, yo te voy a dar un trabajo, o tranquilo, yo te presto esta plata o te regalo esta plata. Confiamos más hasta en estas cosas de azar que son la lotería o este tipo de cosas, y ponemos nuestra esperanza en algún día ganarnos la lotería y salir de deudas y comprar la casa que queremos, comprar el carro que queremos, pero no nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios es la que permanece para siempre, no esas promesas de los seres humanos. En la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero no confiamos en eso, confiamos más en el amigo que me va a prestar la plata. Ponemos nuestra esperanza en quien no es, por eso nos cansamos y terminamos metiéndole un esfuerzo extra a algo que no lo merece. A veces le terminamos metiendo un esfuerzo extra a relaciones que no lo merecen, sin confiar en que Dios para nosotros tiene el hombre o la mujer de nuestra vida. Nos esforzamos en enamorar a alguien, en ilusionar a alguien, en encarretar a alguien, sin darnos cuenta o sin preguntarle siquiera a Dios si esa es la persona para nosotros. Nos esforzamos muchísimo en nuestro trabajo, tal vez el trabajo es en lo que más dedicamos tiempo, y todos los días nos esforzamos mucho en nuestro trabajo, pero estamos poniendo la esperanza en nuestro trabajo o en Dios. Finalmente, algún día puede que ese trabajo se acabe. ¿Y qué vamos a hacer? Si en ese trabajo teníamos puestas nuestras esperanzas de unos ahorros y una casa. No es el trabajo en lo que tenemos la esperanza, sino en Dios, que nos va a dar ese trabajo para poder ganar lo que queremos. En Isaías 40, en el versículo 17, nos recuerda a Dios esto: las naciones del mundo no valen nada para Él, ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. A veces también confiamos o ponemos nuestra esperanza en el gobierno, en las leyes, en las normas, en los subsidios, sin darnos cuenta que Dios es el que nos va a dar lo que necesitamos. Igual que los hombres, las naciones no valen nada. En este mismo pasaje, en Isaías 40, en el versículo 23 dice: Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me comparan? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. En este pasaje Dios nos está recordando que no hay nadie como Él y que no hay nadie que tenga el poderío que Él tiene. A veces también basamos nuestra esperanza en ilusiones, en una persona que puede ser influyente en el mundo, como un presidente, como un artista, un cantante, un futbolista, un deportista. Basamos nuestra esperanza en quien no es. Basamos también nuestros sueños en quien no es. Soñamos con llegar a grandes y empezamos a pensar en estos líderes, y cuando ustedes entran a internet van a encontrar un montón de, no sé si análisis, documentos, escritos que dicen, artículos que hablan de cómo llegan estos grandes líderes del mundo a ser exitosos, y nos dan algunos pasos. ¿Seguimos esos pasos o seguimos los pasos de la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿Por qué estamos cansados? Porque ponemos nuestra esperanza en quien no es. Hay otro tema, y es que ponemos nuestra adoración en la persona o en la cosa incorrecta. Sabemos quién es Dios, pero se nos olvida. Yo creo que todas las personas que estamos conectadas en este momento hemos conocido a Dios por medio de las prédicas, por medio de nuestro mismo testimonio, por medio de lo que vivimos diariamente, pero se nos olvida quién es. Nos acostumbramos a escuchar una palabra, a conectarnos el domingo a un culto, el miércoles a un culto, al estudio bíblico para aprender, y nos volvemos practicantes religiosos, pero no nos convertimos en un amigo de Dios, en un hijo de Dios, en realmente tener una relación con Él, de hablar cara a cara con Él, de contarle nuestras cosas y de adorarlo, alabarlo y escucharlo como debe ser.
En Isaías 40, en el versículo 16, dice: toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. A veces dedicamos toda nuestra vida a adorar a personas o a cosas. Igual que en el primer punto, ponemos nuestra esperanza y nuestra adoración en quien no debemos. Y por eso estamos cansados, porque nos sobreesforzamos en cosas que no son. Y tenemos que enfocar nuestro camino a adorar y a mantener la esperanza en nuestro Dios. La única ofrenda que realmente es digna de Dios es la alabanza y la adoración, de corazón. Y más adelante vamos a ver un poquito de eso. ¿Por qué estamos cansados? Porque no confiamos en la misericordia de Dios. No confiamos en Dios. Y por eso mismo nos sobreesforzamos en otro tipo de cosas, en otro tipo de asuntos, pensando en que Dios no lo va a hacer. No confiamos en Dios, no tenemos fe. En este pasaje, en el versículo 26, dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? A veces somos injustos con Dios porque no confiamos en Él. Aquí Él nos está diciendo: ¿quién creó todas las estrellas? ¿Quién creó el mar? ¿Quién creó el mundo? No nos damos cuenta de lo sobrenatural que fue que Él haya creado el mundo y no confiamos en eso. El segundo pasaje que quiero que veamos, ya digamos vimos por qué estamos cansados, ¿no? Porque ponemos nuestra esperanza en quien no es, porque alabamos y adoramos a quien no debemos alabar y adorar, y porque no confiamos en Dios. Nos sobreesforzamos y terminamos cansados como lo estamos haciendo ahora. Tal vez ahorita con la pandemia nos hemos sobreesforzado en mantener un trabajo o en buscar de alguna forma dinero, pero no hemos caído en cuenta que primero es Dios, luego los emprendimientos, luego el trabajo, luego las nuevas ideas que vengan a nuestra vida, luego la misma educación que tenemos y que creemos debemos tener para tener un buen futuro. Primero es Dios. El otro pasaje del que quiero que hablemos está en Juan 4 y es una historia que todos conocemos y es Jesús y la mujer samaritana. En Juan 4 y vamos a ver un poquito la historia y quiero que realmente escudriñemos esta historia, escudriñemos las escrituras de Dios porque hay cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a pasar ese cansancio, a ya no estar más cansados y a realmente confiar en Dios. En el versículo 1 dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Veamos esta parte, y esta parte se repite en los evangelios, y es que los fariseos hablaban de Jesús. Los fariseos hablaban de Jesús, de lo mal que hacía las cosas porque no estaban conforme a la ley. Hace poco, en una prédica que hizo la pastora Carmen Judith, nos contaba que en el día de reposo no se hacían milagros, digámoslo así. El día de reposo realmente se tenía que reposar. Y Jesús no le importaba el día ni la hora, él hacía milagros cuando tendría que hacerlos. A veces, y como lo mencionábamos antes, nos volvemos muy religiosos, muy como hoy no es domingo, entonces hoy no alabo a Dios. Como hoy no es miércoles, entonces hoy pues no le pongo atención a las cosas de Dios. Jesús fue alguien que fue un poco en contra de lo legalista, de las grandes normas y leyes. Él simplemente hacía lo que su padre hacía. Y hay una parte en la Biblia que dice que él estaba comprometido con la agenda de su padre. Él no estaba comprometido con la agenda de nadie más. Y los fariseos lo criticaban por ello. Los fariseos lo criticaban por hacer cosas un poco en contra a la corriente. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir en contra de la corriente, bajo la agenda de nuestro Dios,
bajo los mandatos de nuestro Dios, no bajo los mandatos de un poco la religiosidad que ha generado en nuestras vidas esa costumbre, porque es una costumbre, y entender que no es solo el domingo que se debe alabar a Dios, no es que todos los días a las 7 de la mañana tengo que hacer un devocional porque me lo dijeron en la iglesia, o no es que yo hago ayuno solo cuando me lo diga la iglesia, o hacemos una vigilia cuando me lo dice la iglesia. Es una cuestión de relación con Dios, es una cuestión de realmente entender que yo estoy en este mundo con un propósito, y el propósito es seguir los asuntos de mi Padre Dios. Eso era lo que hacía Jesús y era criticado por los fariseos. También a veces nos cansamos por las críticas. Por las críticas, no hablo de las críticas constructivas, o tal vez sí, pero nos cansamos de que alguien esté detrás de nosotros diciéndolo: lo haces mal, no sabes hacerlo. Y podemos tener ese bichito atrás, que puede ser una persona o simplemente puede ser el diablo hablando a nosotros, creyendo y haciéndonos creer que estamos haciendo las cosas mal. Usted siga la agenda de su Padre y no le importe nada. Fíjese que aquí en este pasaje dice que los fariseos se habían enterado que él había bautizado más discípulos que Juan, lo criticaban por eso. Pero dice, Jesús no era el que los bautizaba a sus discípulos. A veces los fariseos y a veces nuestros enemigos están hablando sin saber. Aquí ellos lo estaban criticando por algo que él ni siquiera hacía. Los discípulos eran quienes bautizaban. Y finalmente dice: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Así que se fue suena como a... ya estaba tan cansado de ellos y de lo que estaban diciendo, que dijo: bueno, pues yo me voy, pero tranquilo, porque yo sigo los asuntos de mi Padre. Esa es la primera enseñanza que nos da Jesús en este pasaje. Sigamos, en Juan 4, en el versículo 4 dice: en el camino tenía que pasar por Samaria. Y aquí me parece bien interesante porque hay una historia detrás de esto, y es que los samaritanos y los israelitas, los del pueblo de Dios, no se la llevaban muy bien. Digamos que eso lo veremos en otra prédica, la historia de por qué no se llevaban bien, pero dice que los israelitas trataban de dar como un círculo, de rodear a Samaria y no pasar por Samaria. Pero aquí dice que en el camino Jesús tenía que pasar por Samaria. Era como una obligación, pero también está la posibilidad de irse por los lados para no pasar por allí. Pero él sabía, y Jesús sabía, que Dios, su Padre, tenía un propósito en que él pasara por Samaria. Y a veces nos pasa que no queremos pasar por nuestra Samaria, por nuestras dificultades, por esas situaciones a las cuales no nos queremos enfrentar, y entonces las rodeamos. Pero el propósito de Dios está en que pasemos por Samaria. ¿Cuántas veces nos hemos desviado del camino por no querer pasar esa situación que finalmente es un propósito de Dios para nuestras vidas? ¿A qué le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas sin realmente atravesar lo que Dios quiere? A veces nos sentimos estancados, nos quedamos estancados en algo, porque no nos ponemos a pensar que estamos evadiendo esa Samaria, ese propósito que Dios quiere para nosotros, porque nos parece complicado o porque no queremos simplemente hacerlo, como lo hizo Jonás. Jonás tenía una misión y no, se fue por los lados, buscó cómo salirse de esa misión y quedó estancado en la boca de un gran pez. Eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces Dios nos dice: quiero que prediques mi palabra, pero a nosotros nos da pena, es que yo no hablo bien, es que soy muy joven, y vemos algunas historias de la Biblia que reflejan esto. O Dios nos dice: quiero que vayas y le hables a tal persona, pero es que no me cae bien, pero es que siempre que hablo con esa persona es complicado. Quiero que vayas y perdones a esta persona o hables con esta persona para que haya reconciliación, pero tú no quieres. Esa es la Samaria por la que no queremos atravesar, sino que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y el propósito es atravesar Samaria. Jesús iba a cumplir un propósito. En el versículo 5 dice: entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús estaba cansado.
Y nos puede aterrar un poco que Jesús estuviera cansado porque Jesús era Dios, pero así como Jesús era Dios, Jesús era hombre. 100% Dios y 100% hombre, y estaba cansado de caminar, estaba cansado, el sol de mediodía sabemos que es el más picante y el que más nos puede generar cansancio. Jesús estaba cansado, por eso le digo, no está mal estar cansado. Él simplemente se sentó en el pozo de Jacob, donde pudo descansar, y acá también hay una cosa bien interesante, y es que Jacob dejó ese pozo para sus descendientes. Y este pozo, Jesús es descendiente de Jacob, y cuando vemos la genealogía de Jesús, vemos que Jesús es descendiente de Jacob. Y Jacob dejó ese pozo allí para que Jesús pudiera descansar. ¿Qué pozo estamos dejando nosotros para nuestras generaciones para que puedan descansar? Pensemos lo que estamos haciendo, porque todo, y sabemos que todo lo que hagamos hoy va a afectar nuestras generaciones. Y sí sería bien interesante que nosotros le dejáramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, asimismo no solo a nuestra descendencia, sino también dejarle ese pozo a nuestros amigos, a nuestros compañeros, un pozo para que ellos puedan descansar. Un pozo en el que haya bendición, como hubo bendición para la mujer samaritana, y más adelante lo veremos. Pero esta porción, y por eso quería que la leyéramos despacio y que pudiéramos analizar todo lo que dice allí, también habla de esa herencia que le dejamos a nuestras generaciones. Jacob vivió muchísimos años antes de que llegara Jesús, muchísimos, y dejó ese pozo para sus descendientes, sin saber, o más bien, Dios sabía que Jesús iba a descansar en ese pozo para cumplir su propósito. Hagamos todo hoy, y como yo les predicaba en la prédica que me correspondió un miércoles hace algún tiempo, todas las decisiones que tomemos hoy, tomémoslas pensando en dejarle a nuestra descendencia, en dejar una marca en este mundo, pero una marca que tenga propósito y que lleve el propósito de Dios. Jesús estaba cansado, se sentó allí. Igual había un propósito, seguimos hablando de este propósito que tenía Dios para Jesús, y en el versículo 7 dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Ahí Jesús está cumpliendo el propósito por el que fue enviado a ese pozo. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Esto también es bien interesante. ¿Por qué Jesús no fue a comprar algo de comer con sus discípulos? No lo sé, no tengo la respuesta. Pero analizándolo, puede ser que a veces cuando estamos cansados necesitamos soledad. Y necesitamos soledad para cumplir ese propósito que tenemos en Dios. A veces, y en esta cuarentena, es difícil tener soledad. En mi casa somos 4 y pues los 4, nuestra casa es grande, pero aún así estar solos, concentrados, solos, Dios conmigo, es un poco difícil, pero es importante. Es importante tomar esos tiempos para estar yo con Él conmigo, teniendo una relación, una conversación personal, en donde realmente conozcamos el propósito que Dios tiene para nosotros y realmente podamos cumplir ese propósito. Fíjense que todo va muy unido a lo que yo le voy diciendo. La religión no es sino una relación con Dios. Estar solos para cumplir un propósito. Solos, no digo solos, absolutamente solos, sino solos con Dios. Y yo creo que Jesús también necesitaba un momento. A veces nos cansamos de estar con gente. Entonces Jesús necesitaba un momento a solas para cumplir su propósito, y eso está en el versículo 8. En el versículo 9 dice: la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesucristo contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Conocemos realmente a Dios? Y lo hablábamos al principio de esta prédica. Lo conocemos, pero a veces nos olvidamos de sus maravillas. Y Él le dice: si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Nosotros lo sabemos.
Y en estudio bíblico el viernes hablábamos de cuáles son esos regalos o esas bendiciones que nos da el estar llenos del Espíritu Santo. Si supieras cuál es el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. A veces nos perdemos tanto en esa religiosidad que no nos damos cuenta que no estamos conociendo a Dios. ¿Realmente lo conocemos? Si lo conociéramos, confiaríamos 100% en Él, porque como decía en Isaías, Él lo hizo todo. Él creó las estrellas, Él las llamó por su nombre, Él creó el mar, Él creó el mundo. Si lo conociéramos, le pediríamos y Él nos lo daría. Él nos daría esa agua viva de la cual nunca tendríamos sed. En el versículo 11 dice: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esto está muy relacionado a lo que hablábamos en Isaías 40. ¿En qué pozo estamos buscando agua? ¿Estamos buscando agua en el pozo de Jacob que nos dejó? ¿De nuestros antepasados que nos dejó? Muchas veces escuchamos personas que se quedaron allá en el pasado: mi papá era, mi abuelo era, tenía. ¿O realmente estamos buscando en el pozo correcto, que es el pozo del agua viva de Dios? Volvemos a los primeros puntos. ¿Por qué estamos cansados? Porque ponemos nuestra esperanza y adoramos a quien no es. Aquí la mujer samaritana estaba buscando agua en el pozo incorrecto. Y llegó Jesús a salvarle y a decirle: el pozo correcto soy yo. Y yo te voy a dar de esa agua de la cual nunca tendrás sed. En el versículo 15 dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. En el 17 dice: no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Él sabe todo de nosotros. Y a veces nos aterramos, como se aterró la mujer samaritana, de que Jesús supiera todo de ella. De que Jesús supiera que había tenido 5 esposos y que con el que vive en este momento no es su esposo. Jesús, Dios, sabe todo de nosotros. Absolutamente todo. Así que no nos aterremos de que algún día Él venga y nos diga: Alejandra, tú hiciste esto, tú eres esto y tú haces esto. Si Él sabe todo de nosotros, además ella se aterró y cuando se da cuenta dice: Señor. Ahí es cuando le dice Señor. Antes era cualquier israelita que pasaba por allí pidiéndole agua, pero en el versículo 19 le dice: Señor, seguro que usted es profeta. El 20 dice: así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, y acuérdese que hablábamos antes de que estamos poniendo nuestra adoración en el lugar, en la cosa, en la persona incorrecta, y acá dice en el versículo 21, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Empezamos a hablar de una adoración y Jesús es muy claro y le dice: no importa el lugar donde adores. No importa si es en la iglesia, y con esta pandemia tal vez dijimos: no, pero ¿y si ya no hay iglesia, dónde lo vamos a adorar? Es que lo adoramos en todo tiempo, en todo lugar y con todas nuestras acciones. Él le dice: no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Lo importante, y van a verlo más adelante, dice
Ustedes, los samaritanos, saben poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Este versículo lo conocemos y tal vez muchos lo conozcan fuera del contexto, pero sea en un contexto en el que Jesús le está diciendo, no importa el lugar, no importa la hora, lo que Dios necesita y lo que el Padre busca es que lo adoren en espíritu y en verdad. Salgamos un poco del tema de la cotidianidad, de lo que ya no sabemos de memoria, de lo que ya hemos vivido muchos durante años, de ir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, de tener un grupo de jóvenes, o un grupo de parejas, o un grupo de mujeres, o un grupo de hombres. Jesús, como les decía al principio, fue alguien que fue contra la corriente y vino a enseñarnos que no es cuestión de qué lugar lo hacemos, sino de cómo lo hacemos. No es cuestión de la hora en la que lo hacemos, sino cómo lo hacemos. En espíritu y en verdad debemos adorar. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas sus cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Aún así, la mujer samaritana todavía sabía que era un profeta, sabía que era alguien poderoso, que tenía el poder de Dios, pero no tenía muy claro que fuera el Mesías. Cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, en el 27 dice, justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Ella confió en la misericordia de Dios. Podía estar cansada de tantos maridos, cansada de tantas situaciones, cansada además de que la rechazaran, pero confió en la misericordia de Dios. Y al confiar en la misericordia de Dios, ¿qué hizo? Fue a dar testimonio de lo que había vivido. Ese es nuestro propósito. Venir y encontrarnos con Dios cara a cara, encontrarnos con Jesús cara a cara, hablar con Él, entenderlo, conocerlo, adorarlo, poner nuestra esperanza en Él y de esa manera lograr confiar tanto en Él que nuestro testimonio, no solo el hablado, no solo como esta mujer lo hizo, de salir corriendo y decir, vengan a ver un hombre que me dijo todo, ¿no será este el Mesías? Sino con nuestro propio testimonio, con nuestro propio actuar, si confiamos en Él, si ponemos nuestra esperanza en Él, si realmente lo adoramos, realmente el testimonio vendrá por añadidura. Estamos cansados, como Jesús lo estaba, como la mujer samaritana lo estaba, como muchos en la Biblia lo han estado y como en este momento tal vez el mundo entero lo esté. En España están volviendo otra vez a las cuarentenas obligatorias y yo creo que están cansados. Hubo movilizaciones en España y en Europa para quitar el tapabocas como una norma, porque estamos cansados. Estamos cansados desde la cosa más mínima, como es usar el tapabocas cuando salimos, porque no podemos respirar bien, porque no podemos hablar bien, a veces nos toca gritarle al otro para que nos entienda. Pero también estamos tan cansados y tan agotados de la situación que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino estamos cansados del trabajo en el que llevamos años y años y años. Estamos cansados de la relación en la que estamos, pero ya nos hemos acostumbrado. Estamos cansados y lo más lindo de todo es que la palabra de Dios, que permanece, como dice Isaías 40, tiene una promesa. Y la promesa está precisamente en Isaías 40, como le digo, hemos leído unos apartes de este pasaje, pero ojalá pueda leerlo todo en su casa porque es muy lindo lo que dice en este pasaje. Y la promesa comienza en el versículo 1 de Isaías 40, donde dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios.
Hoy Dios nos está diciendo y me dijo a mí, consuelen a mi pueblo, porque mi pueblo está agotado, porque mi pueblo está cansado, porque mi pueblo necesita recordar quién soy yo y de las maravillas que puedo hacer con ellos. Hablen con ternura a Jerusalén. Dios es un Dios de amor y aquí se ve bien reflejado. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabarán sus días tristes. Hemos tenido días tristes, hemos tenido días de decir no puedo más, estoy cansado de esto, del trabajo, de la situación, de vivir encerrados, de no poderme ver con nadie más. Estoy cansado de pelear con mi esposo, con mi esposa, estoy cansado de pelear con mi novio, estoy cansada de pelear con mi familia, con mis amigos. Estoy cansado de situaciones en las que me he puesto yo mismo por sobreesforzarme. Díganle que se acabaron sus días tristes. Y hoy Dios te está diciendo, iglesia, que se acabaron tus días tristes y que sus pecados están perdonados. También estamos cansados de pecar, estamos cansados de mentir, estamos cansados de airarnos, estamos cansados de pecar. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Luego viene un tema, un punto importante, y es en este Isaías 24, después de que Dios dice, Isaías 40, después de que Dios dice, consuelen a mi pueblo, pide que se abra un camino. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Estamos cansados, pero tenemos que abrir un camino para Dios. No es que Dios llegue, y lo veíamos también en el estudio bíblico, el Espíritu Santo lo tenemos desde que, junto a nosotros, desde que hicimos la oración de fe. Pero estamos llenos, hemos contristado al Espíritu Santo, lo hemos apagado, y si lo hemos hecho, necesitamos abrir un camino. Necesitamos abrir un camino recto, derecho, por donde va a pasar Dios, rellenando los valles y allanando los montes y las colinas, enderezando las curvas. Para dejar de estar cansados, el secreto está aquí, en abrir un camino para Dios. Si hemos dejado a un lado a Dios en algún área de nuestra vida o en toda nuestra vida, vamos a abrir un camino. Y la promesa final está en el versículo 28, donde dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad en su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Una promesa que conocemos, pero que tal vez no habíamos sido conscientes del contexto en el cual. Léase Isaías 40. Esa es la tarea de hoy, porque es allí donde vamos a conocer por qué estamos cansados y cómo salir de ese cansancio. Confiando en Dios, poniendo nuestra esperanza en Dios, confiando en su misericordia y adorándolo y alabándolo solo a Él. ¿Acaso nunca han oído, iglesia? ¿Nunca han entendido? Porque puede que oigamos todos los domingos acerca de esta promesa y del poderío de Dios, pero ¿realmente lo hemos entendido? El creador de toda la tierra, Él nunca se debilita ni se cansa. Hasta los jóvenes se debilitarán, dice esta porción. Y es que a veces creemos que cuando estamos en la juventud jamás nos vamos a cansar. Y podemos trasnochar y podemos hacer un montón de cosas, salir con amigos, estar con la familia. Pero nos cansamos. Nos cansamos y no está mal, como yo le decía, no está mal cansarse. Pero volvamos al camino del descanso en Él. Volvamos al camino en el que realmente todo esto va a pasar
y vamos a ver en lo que está pasando actualmente en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra vida, el propósito que tiene para nosotros. Esa Samaria que queremos evadir, tenemos que pasarla, porque allí hay un propósito. Esta es la palabra que Dios tenía para ustedes, iglesia. Es la palabra de aliento que tenía para las personas que están cansadas de cualquier cosa que estén viviendo en este momento, de cualquier situación que estén viviendo en este momento, de las deudas, de las relaciones, de la situación como tal. No importa, esta es la palabra de aliento que les da hoy Dios. Y léaselo otra vez. O sea, aquí yo le di algunos tips, pero léase Isaías 40 y Juan 4, donde están estas dos pasajes de la Biblia en los que nos habla del cansancio que sentimos los seres humanos. Vamos a orar, vamos a disponernos para decirle a Dios: te entrego todo, voy a poner mi esperanza en ti, voy a confiar en ti, voy a alabarte solo a ti, y que el resto venga por añadidura, como dice la palabra. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias por la palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias porque nos sentimos cansados y a veces al sentirnos cansados buscamos de ti, Señor. Porque tal vez tú has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón ese cansancio con el único propósito de que volvamos a ti, Señor. De que volvamos a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Te pedimos que nos reveles a nuestro corazón tu poderío, Señor, que hemos escuchado tanto de él, pero a veces no somos conscientes de que tú eres el único, Señor, de que los seres humanos se marchitan y se secan, pero tú eres el único en el que debemos poner nuestra esperanza, Señor. Te pedimos que alejes toda cosa, toda persona, toda situación que nos genere adorar a esa persona, cosa u objeto, Señor, y que podamos adorarte a ti, podamos adorar a la persona correcta, Señor. Sabemos quién eres, Señor, pero a veces se nos olvida y te pedimos en el día de hoy que reveles a nuestro corazón esa grandeza tuya, Señor. Te pedimos más fe, Señor, más y más fe, Señor, para confiar en ti, confiar en la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Te pedimos que a pesar de las críticas, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, Señor, no nos cansemos y confiemos en que todo aquello que vivimos en este momento tiene un gran propósito en ti. Señor, te pido por esa Samaria que no queremos atravesar, Señor. Esa situación que se nos ha hecho difícil, Señor, a la que le damos vueltas y vueltas y no hemos querido atravesar, y te pido que nos acompañes en este camino, Señor, en este camino de pasar por Samaria, en donde cumpliremos el propósito que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos tomar las mejores decisiones para nuestras generaciones, Señor. Las mejores decisiones para realmente descansar en ti y no sentir el cansancio que estamos sintiendo en este momento, Señor. Te pedimos por nuestro propósito, por los momentos que tenemos contigo, Señor, que sean más y más momentos en los que solo estemos tú y yo, Señor, tú y tus hijos, Señor, en donde podamos hablarte, preguntarte, contarte nuestras cosas, Señor, y asimismo tú puedas guiarnos. Te pedimos que cada día más podamos conocerte, conocer tu grandeza, tu poderío, Señor. Te pedimos ser sabios en nuestras decisiones, de buscar el agua que realmente necesitamos y en el pozo que realmente necesitamos, Señor, no en cualquier otro pozo o cualquier otra situación o persona, Señor. Te pedimos, ya que tú sabes todo de nosotros, Señor, que nos reconfortes, Señor, que hoy nos levantes, Señor, como el águila y podamos dar testimonio y adorarte y conocer realmente cuál debe ser nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos y te agradecemos infinitamente por la promesa que nos has dejado el día de hoy, Señor, de que nunca nos cansaremos, de que nunca nos fatigaremos, Señor, de que caminaremos y correremos sin desmayar y sin cansarnos, Señor, solo porque tú nos das nuevas fuerzas, Señor, solo porque hemos puesto nuestra esperanza en ti, te hemos adorado a ti y confiamos en ti, Señor. Te doy muchas gracias por esta palabra que nos reconforta nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, y te pido por el resto de día de cada una de las personas que nos está escuchando, el resto de semana, el resto de mes, el resto de año, Señor, que sea
un fin de año en victoria, Señor, un año en el que realmente aprovechemos lo que tú nos estás enseñando a través de las situaciones que vivimos, Señor. Te pido por el día de hoy, por cada una de las personas que nos está escuchando. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias de verdad por escuchar. Dios tenía una palabra para reconfortarlo, para si está cansado, que no importe nada más, sino volver a ese camino de Dios para reconfortarnos y tener fuerzas para esta semana que viene. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y nos vemos pronto, el miércoles, el viernes, nos estaremos viendo. Saludos, chao. Usted ahí no lo apagó, sino lo contristó, porque está haciendo algo que el Espíritu Santo de Dios no quiere que usted haga. Entonces, cuidado con apagarlo o cuidado con contristar al Espíritu Santo de Dios. Ya vimos aquí que dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios.